Hola a todos, aquí estoy con un segundo vídeo sobre optimización para la realización de actividades, vídeo que se hace necesario e imprescindible, es cierto, pero eso sí, junto con el primero, para poder afrontar por vuestra cuenta cualquier tipo de actividad, o al menos la mayoría de ellas. Pasamos a la primera de las actividades. Lo bueno de este tipo de ejercicios es que tienen una serie de pasos a seguir que debemos conocer del vídeo anterior, que siempre son los mismos. El primer paso, identificar la función a optimizar, que siempre la vamos a obtener prácticamente siempre de la pregunta que nos hacen, en este caso, área máxima. Por tanto, una expresión matemática para el cálculo del área. El dibujo. En muchos ejercicios de este tipo son aconsejables y en otros imprescindibles para poder realizar el planteamiento. En este caso tendríamos, por tanto, que podemos expresar área en función de dos variables. En ocasiones pueden aparecer hasta más variables, pero que luego con las condiciones, con los datos que nos da el enunciado, se convierten en menos, en una solamente. Pues tendríamos en principio esta función a optimizar. Pasamos a ver las condiciones para que esa función a optimizar se quede en función de una sola variable. Lo que ocurre es que en estas condiciones, un aspecto importante que sí tengo que destacar ahora, es que hay veces que alguna de las condiciones viene dada directamente en el enunciado. En este caso, pues nos habla del perímetro. Eso va a ser una condición. Pero siempre va a haber otras condiciones, una o más de una, que la vamos a tener que obtener de teoremas, de leyes, en definitiva de expresiones matemáticas que nosotros conocemos y que debemos aplicar. En este caso, como veis en pantalla, nos vamos a hacer de ese triángulo, lo que he marcado en naranja es un triángulo rectángulo al cual le podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Porque claro, nos teníamos que buscar la forma de que esa h que aparece en la expresión anterior, en la función, pues la expresemos en función de x, para que solo haya una variable. Si yo explico Pitágoras, que ya sabéis que es la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, teníamos esa expresión. Despejando h, obtenemos eso que vemos ahí en pantalla. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que si yo ese valor de h lo introducimos en nuestra función, aún nos quedaría en la función, nos quedaría x y ahora en vez de h aparecería y. Entonces, a su vez, tengo que buscar la forma de que este valor de h solo quede en función de x. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues lo vamos a hacer con el perímetro. Despejamos, veis, el perímetro es x más 2 igual a 30, despejamos y ahora donde ponía y en la expresión de h, donde ponía y, pues metemos su valor en función de x. Como ya veis, tenemos h solo en función de x. Por tanto, ahora ya sí podemos meter ese valor de h en la función de partida y tendremos la función con una sola variable que ya sí sabemos cómo derivarla. ¿Vale? Parece un poco lioso, pero este es el procedimiento siempre. Introducimos el valor obtenido para h en la función a optimizar de partida, tendríamos algo así. Y ahora, antes de ponernos a derivar, sí es muy importante operar, simplificar todo lo que podamos, si no la derivada puede ser más complicada de lo normal. Yo en mi caso he operado, he introducido dentro el valor de x, multiplicando como x cuadrado, he introducido el 2 como 4 dividiendo y me ha quedado algo así. Una vez que ya hemos llegado aquí, ya tenemos dados los dos primeros pasos. El segundo paso, aunque no lo he marcado, ya sabéis que era lo relacionado con las condiciones y demás, y llegar hasta aquí. Y pasaríamos al tercer paso, ahora sí, que es realizar la derivada de esta función, una vez que ya la tenemos expresada con una sola variable. Derivamos, nos quedará una expresión como la que yo he obtenido o similar. Igualamos a 0, por tanto todo el denominador pasará a la derecha, que multiplicado por 0 es 0, y nos quedará finalmente una ecuación de segundo grado. El 16 que está dividiendo también pasa al otro lado, luego nos queda una ecuación de segundo grado fácil de resolver, cuyas soluciones serían 0,
que la vamos a descartar, ¿verdad? Directamente, porque no es posible que un lado sea 0 y 10. En el cuarto paso nos quedaría comprobar que la solución obtenida, aunque evidentemente esa va a ser la solución, es un máximo. Y para comprobarlo, pues ya sabéis, bien podemos recurrir a la segunda derivada o bien estudiamos el crecimiento y decrecimiento, según veamos qué es lo más fácil y lo más viable en cada caso. Comprobaríamos que x igual a 10 es un máximo y a continuación, como sabemos que y era igual a 30 menos x partido 2 por el tema del perímetro, pues tendríamos el valor de y que también es 10. Por tanto, la solución que tenemos es x10 y 10. En realidad, como podéis fijaros, se trata de un triángulo equilátero. Esto no es raro en este tipo de ejercicios. Normalmente, cuando hablemos de triángulos, la solución óptima es un triángulo equilátero. Cuando hablemos de rectángulos, ya lo iréis viendo, la solución óptima al final resultará que es un cuadrado. Y esto es lo normal. En esta segunda actividad nos dicen que se desea construir una caja cerrada, pues nos podemos imaginar al estilo de una caja de zapatos, ¿vale? Por tanto, en este caso debemos de contemplar que también hay una tapa. Hay en ejercicios que nos hablan de un depósito, luego la tapa no estaría, eso ya tenemos que tener cuidado según el caso que tengamos. Y nos pide que averiguemos las dimensiones de la caja para que su superficie exterior sea mínima. Por tanto, estamos viendo, ya vemos que la función a optimizar es la referida a la superficie. Aquí con el dibujo vemos que ¿cuál sería la superficie? Pues tenemos por un lado que los cuatro laterales, ¿cuál sería la superficie de los cuatro laterales? Pues x por y, como hay 4, pues sería 4xy, más la superficie de la base y de la tapa, que sería x por x cuadrado, como hay 2, sería 2x cuadrado. A continuación, tendríamos que ver qué condiciones nos van a permitir pasar de dos variables a una variable. En este ejercicio es mucho más sencillo. Tenemos que con la que nos da directamente el enunciado, la capacidad, el volumen, que tenemos que saber que es ancho por largo por la altura, ¿no? O sea, x cuadrado por y igual a 8 decímetros cúbicos. De ahí despejamos y ya tenemos que y es igual a 8 partido x cuadrado. Luego ya podemos sustituir en la función a optimizar y ya la tendríamos como en función de una sola variable y tendríamos que esto quedaría algo así. Operando, llegamos a esta expresión y ya en el tercer paso lo que tenemos que hacer es obtener la derivada de esa expresión. Derivamos, obtenemos una expresión tal cual vemos en pantalla, operamos para obtener como un denominador y ya igualamos a 0 y resolvemos la ecuación. El x cuadrado pasaría multiplicando al otro lado que es 0, ¿no? Nos queda una ecuación de tercer grado, fácil de resolver, que sería x igual a 2. Ya sabemos que esa va a ser la solución, pero en el cuarto paso tenemos que comprobar que se trata de un mínimo como nos piden. Por tanto, hay varias opciones, una de ellas es hacer la segunda derivada, que aquí estoy haciendo rápidamente, sustituimos el 2 y como nos da mayor que 0, quiere decir que x es igual a 2 es un mínimo, ya está comprobado y ahora nos quedaría calcular y sustituimos en la expresión que tenemos más arriba y tenemos que y es igual a 2. Por tanto, la solución sería largo y ancho 2 decímetros y alto 2 decímetros. Por tanto, la caja debe ser un cubo. En este ejercicio nos hablan de un campo de atletismo de 400 metros de perímetro y nos dice que consiste en un rectángulo con un semicírculo en cada uno de los lados opuestos. Pues bien, una de las dificultades es hacernos esa composición mental para hacer el dibujo que hay ahí, que no nos lo dan, ¿vale? Y ya pues yo en este caso he llamado al lado recto X, a los semicírculos, son dos semicírculos, luego ahora veréis para determinar el perímetro tenemos que recordar la longitud. ¿Cuál es la longitud de un círculo? 2πr.
Esto es lo que ocurre con este tipo de ejercicios, ya os aviso, que nos tenemos que poner al día con todo lo que son áreas de figuras, volúmenes de figuras, razones de proporción, teorema de Tales, todas estas cositas, igual que el teorema de Pitágoras y demás, son cosas que podemos necesitar aplicar para las condiciones en este tipo de ejercicios, tenerlo en cuenta. Pues bien, el lado recto hemos llamado X, el alto, como tenemos que R el radio, pues para aprovechar y no tener una nueva variable hemos llamado 2R. Establecemos nuestra función a optimizar, que es la superficie, que nos dice que el área de la parte rectangular sea la mayor posible. Por tanto, X por 2R, esa es la función a optimizar. La condición del perímetro, pues el perímetro ¿qué sería? 2X, que son la parte recta de abajo y la parte recta de arriba, y luego uniendo las dos partes de los semicírculos, pues sería la longitud de un círculo, más 2πr, y eso nos dice que tiene que ser igual a 400. Despejamos y ya sustituimos la función a optimizar y ya solo tendríamos una variable. A partir de ahí ya sabéis, lo voy a poner rápidamente todo, derivamos, obtenemos el posible máximo mínimo, comprobamos que lo es, etcétera, etcétera. Aquí lo tenéis todo. ¿De acuerdo? Aquí tenemos todos los pasos y ya está. Para finalizar os dejo el planteamiento y la solución de este ejercicio, pero se procede de forma igual. Lo vemos de forma express. La cantidad de papeles que queremos que sea mínima vendrá dado por la función 2 y llegaríamos a dicha solución. ¿No ha quedado claro? Bueno, pues rebobino. La cantidad de papel que queremos que sea mínima añadida por la función. Bueno, espero que ya haya quedado claro. No repito más. Venga, hasta la próxima sesión.